amigos, esto es La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese, de 1988, escrita por nadie más y nadie menos que Paul Schrader. Está disponible en Netflix. Me gustó bastante, no es como algo que haya visto antes de Scorsese, fue muy diferente a lo que he visto de él, pero me gustó, y no solamente diferente de Scorsese, sino diferente de lo que he visto antes de cualquier película que tenga que ver con la Pasión de Cristo. Definitivamente sí, o sea, no es como algo que normalmente has visto, como dices, usualmente de Scorsese, o incluso algo que se vea en una película de este tipo de temáticas. Y esta película habla sobre un Jesucristo mucho más humano del que hemos visto. De hecho, al principio de la película te alerta, esto no está basado en los evangelios, sino está basado en una obra que explora la búsqueda de espiritualidad del ser humano. No ves como el estereotipo de Jesucristo, de un tipo ya resuelto, un tipo que ya sabe exactamente qué tiene que hacer y qué es lo que va a pasar con su vida. Es simplemente un hombre pues bastante achicado hacia todas las situaciones que le están pasando en su vida y sobre cosas que no comprende, y también obviamente todo motivado pues por su religiosidad, tratando de encontrar y hacer sentido a pues quién es y por qué le pasa lo que le está pasando. Y los espectadores se van a encontrar con un Jesús muy diferente, interpretado por William Dafoe. Para empezar, algunos lo van a conocer por Boondock Saints, por el Duende Verde en Spider-Man. Es un Jesucristo que tiene una relación muy muy importante que nunca habíamos visto con Judas. Vemos a un Judas como un personaje mucho más redondo, no nada más el güey que traicionó a Jesús, sino un personaje mucho más profundo que tenía una relación muy profunda con Jesús, y él es interpretado por Harvey Keitel. De hecho, sí es muy curioso, me gustó bastante esa relación entre esos dos personajes, porque precisamente lo trae a ese lado más humano. Entonces te muestra de esa manera pues el valor de una amistad y el peso que eso conlleva a pues las consecuencias de las acciones precisamente de Judas. Efectivamente vemos el desarrollo de una amistad entre dos hombres, dos mortales que constantemente se están preguntando dónde está Dios, cuál es el propósito del hombre, qué quiere Dios que hagamos. Al principio vamos a ver un Jesús que duda mucho, que sufre, que es atormentado por estas voces que le hablan. De hecho, él al principio está peleado con Dios. Y vemos que él tiene una revelación, se le revela el diablo a través de un animal que ve en el desierto, la primera vez que se va al desierto, según la película. Y es gracias a esta revelación que él decide, ok, voy a predicar, voy a abrir la boca, voy a ver qué me dice Dios. Y entonces vemos a un Jesús completamente transformado. Ya empezamos a ver al Jesús que estamos acostumbrados, que sabe lo que dice y que empieza a mover a todas las masas. Como espectador, te involucras en ese viaje, en lo que sería o en el peso que involucra para una persona el saberse tan importante, el saber que tu futuro es tan importante. Pasa por varias tentaciones. En un principio incluso ves que pasa por una tentación hasta sexual con María Magdalena, algo que nunca habíamos visto, y yo sé que en su tiempo esta película fue muy muy controversial, incluso estuvo hasta prohibida aquí en México. Si eres demasiado creyente te podría llegar a ofender ciertas cosas, pero incluso aunque no seas creyente es una película demasiado interesante que vale la pena ver, vale la pena razonarla y pensarla. Es una película que no te da todas las respuestas, a pesar de que es una historia que ya todos conocemos, no tienes todas las respuestas, así la tienes que pensar un poco al terminar, y sobre todo para reflexionar eso, ¿no? Para reflexionar pues tu humanidad y las cosas normales que todo el mundo vivimos. La última tentación de Cristo finalmente es: ¿qué habría sido de mí si yo no hubiera sido elegido por Dios, si yo hubiera sido un hombre más, un humano más? Y entonces él se da cuenta cómo hubiera sido eso, y finalmente él decide por propia cuenta, no porque Dios se lo mandó, él decide por propia cuenta, ok, sí, quiero ser tu servidor, quiero ser crucificado. Es un final que te deja con esa sensación de algo totalmente inesperado, te mantiene ahí por mucho tiempo, de hecho la película construyendo hacia eso, y la verdad que lo hace excelente.
dense una vuelta a ver en Netflix La Última Tentación de Cristo, vale la pena, es algo diferente completamente. Sin duda tiene el sello de Martin Scorsese. A esta película le daría una calificación de un 7.5. Muy buena, es bastante alto, quizá parezca bajo, pero la verdad es que es muy buena en demasiados sentidos, demasiados aspectos. Su mayor fuerte es la historia en sí y el cómo la plantea. Sinceramente sí le doy un 8, un sólido 8. Creo que es un must de Martin Scorsese, sí vale la pena verla. Y bueno, esto fue todo sobre La Última Tentación de Cristo. Véanla en Netflix. La próxima vamos a revisar otra película. Les vamos a seguir recomendando qué ver en Netflix durante esta cuarentena. Semana con semana vamos a estar platicando brevemente de por qué vale la pena esta película o aquella película y que ustedes la puedan ver inmediatamente en plataformas digitales. Excelente.